Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la semana del primer domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo primero, versículo desde 21 hasta 34. En aquel tiempo llegaron a Cafarnaum y el sábado siguiente Jesús entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque lo hacía con autoridad, no como los letrados. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el consagrado de Dios. Jesús le increpó: calla y sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Hasta los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron todas clases de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó a numerosos demonios, a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Palabra del Señor. El texto del Evangelio que escuchamos hoy es muy rico. Se divide en dos partes, una parte dentro de la sinagoga de Cafarnaum, la otra en la casa de Pedro y Andrés. Se podría decir que casi hubiera sido mejor leer una parte hoy y la otra mañana para tener más tiempo para comentarlo, pero así los ofrece la liturgia. Entonces, rápidamente pero subrayando la cosa más importante. Primero, Jesús habla, pronuncia la palabra de Dios, una palabra que es poderosa. No es simplemente una palabra intelectual. Para nosotros palabra es algo intelectual, algo que puede transmitir un concepto, en los casos mejores provocar una reflexión. Nosotros sabemos que dentro de la Biblia, desde el comienzo, la palabra de Dios tiene poder. Es una palabra creadora. Es por medio de su palabra que Dios crea el mundo. Y no solamente. En el Antiguo Testamento escuchamos: mi palabra no regresará a mí sin haber producido fruto en la tierra. Bueno, en el Nuevo Testamento pensamos al comienzo, al prólogo del Evangelio de Juan, la palabra es Jesús mismo. Al comienzo estaba la palabra, el Logos, Jesús. Y por eso Jesús tiene poder. Jesús tiene poder de sanar al hombre que Dios había creado por medio de él, utilizando, entre comillas, utilizo esta palabra, utilizando a él como arquetipo, como modelo del hombre. Y el hombre que encuentra en Cristo su origen, encuentra en él también su cumplimiento. Bueno, Jesús tiene el poder de librarnos del mal, tanto del mal espiritual, en este caso la posesión, cuanto del mal físico, en este caso la fiebre. En el caso de la posesión es casi chistosa la situación, curiosa. Es la primera vez que en el Evangelio de San Marcos encontramos una frase que es muy parecida aparentemente, podría ser una profesión de fe. Claro que no se puede decir que es una profesión de fe, porque en este caso se encuentra en la boca del demonio. Más adelante Pedro dirá lo mismo: tú eres el Cristo. No es una casualidad.
se puede decir quién es el Cristo, que Jesús es el Cristo, como en el caso de Pedro, sin pero entender, en buena fe, sin pero entender qué significa ser el Cristo, o en este caso, como el demonio, que es consciente que Jesús es el Cristo, pero lo dice para dañarlo. Es curioso que el primero que anuncia que Jesús es el Cristo es el demonio, y lo hace para dañarlo. ¿Por qué? Porque tanto él como Jesús saben perfectamente que la gente tiene demasiada expectativa, y muchas de estas son equivocadas, sobre el Cristo. Así que el demonio trata de avisar a la gente que Jesús es el Cristo para despertar su falsa, su equivocada expectativa, sabiendo que Jesús no irá cumpliendo esta expectativa equivocada, y por esa razón la gente se quedará desilusionada y no lo seguirá. Jesús, al contrario, no quiere que la gente sepa que Él es el Cristo de manera preconcepta, sino que empiecen a escucharlo para poderlo conocer por lo que realmente es, poco a la vez, y llegar al fondo a entender que realmente es el Cristo, pero no el Cristo de su expectativa, sino el Cristo según el corazón de Dios, por lo que realmente es. Jesús por eso calla al demonio, lo expulsa, practica el exorcismo y la gente se queda asombrada. Saliendo de la sinagoga van en la casa de Simón y Andrés, encuentra enferma de fiebre a la suegra de Simón. Cuidado que en la época la fiebre, no había la taquipirina o otro antipirético, por la fiebre uno se moría, es decir que la mujer tenía una enfermedad mortal, en este ya se convierte en un símbolo del hombre pecador. El hombre pecador, aunque viva, se mueva, es como tirado en la cama. La mujer estaba tirada en la cama muriendo de fiebre. El hombre pecador es como tirado al suelo por el pecado, muriéndose por el pecado. Y Jesús, ¿qué hace? Cuidado, la toma de la mano y la levantó. Este verbo levantar es el mismo de la resurrección. Jesús se levantará de entre los muertos, se levantará en el sepulcro. Por medio del encuentro con Él, Él también nos levanta, pensamos al bautismo, como sacramento de nuestra resurrección. Se le fue la fiebre, la enfermedad mortal, el pecado que siempre produce la muerte, y ¿qué hace? Se puso a servirle. Esto es importante. ¿Quién es el bautizado? El bautizado es aquel que ha sido resucitado por Cristo y por eso se pone a servir. Servir a Dios y servir a los demás. La característica propia del cristiano es de quien sirve. Jesús dirá: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Ustedes me llaman maestro y señor, y hacen bien porque lo soy. Si pues yo, que soy el maestro y señor, le he lavado los pies a ustedes, le he servido, hagan lo mismo. En este caso tenemos en la suegra de Pedro la imagen del hombre primariamente enfermo a causa del pecado y después sanado por el bautismo, por la misericordia de Dios, que se pone a servirlo. Y por último, toda la gente que le trae a Jesús sus enfermitos de cualquier clase de enfermedad y Jesús los sana. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y como nosotros, aunque muchas veces caemos en el pecado, pero hemos sido también librados de aquella enfermedad mortal que es el pecado original, por eso ponémonos a servir a Dios y a los demás. Precisamente porque somos bautizados, nuestra forma más alta de culto, el culto espiritual que tenemos que ofrecer a Dios, porque a Él es un culto agradecido, es precisamente este del servicio.